Hola chicos, ¿cómo están? Esta semana les quiero hablar precisamente sobre el tema de estudio correspondiente a la semana 3, que es análisis de las oportunidades y amenazas del entorno. Aquí es importante entender que para yo poder formular estrategias necesito tener claro cuáles son esas amenazas y cuáles son esas oportunidades que me ofrece el entorno. Este análisis de estas fuerzas me va a dar a mí la oportunidad de encontrar estrategias para superar la competencia, que es lo que trata. Cuando hablamos de oportunidades, hablamos de aprovechar las condiciones del entorno para desarrollar nuevos negocios, nuevas alternativas, nuevos lanzamientos, con la finalidad de que la empresa sea más rentable y más útil. Cuando hablamos de amenazas, normalmente se relaciona con nuevos competidores. Si se dan cuenta, en el caso que estaban viendo y leyeron en el capítulo 2 sobre las dos empresas de aviación, eran las únicas en el mercado. Y al haber una demanda, una oportunidad de demanda superior en el entorno de aviones, ellos generaban aviones nuevos, nuevas opciones únicas en el mercado. Su única amenaza, ¿verdad? Y hablando de amenazas, fue el nuevo competidor que después se metió a este mercado. Entonces, cuando hablamos de amenazas, hablamos precisamente de aquellas condiciones que surgen que ponen en peligro precisamente lo que actualmente o la posición actual que tiene la empresa en el mercado. Y esto pone en riesgo la integridad de la empresa, la rentabilidad, por ejemplo, de la compañía. Y eso se da, como les decía, precisamente por los nuevos competidores que vienen a formar parte del mercado. La estrategia de crecimiento de un producto, de una empresa, nace a partir precisamente de la evaluación que estos hayan hecho de estas oportunidades y de estas amenazas que existen en el entorno industrial en el cual ellos se desenvuelven. Porque hay sectores, sector de alimentación, pues yo me tengo que mover ahí y segmentar un poco. El sector de los automóviles es otro sector y otra forma de tratamiento. Entonces, en el sector que yo esté, yo debo desarrollarlo. De aquí la importancia de analizar las 5 fuerzas de Porter o las 5 fuerzas de una compañía. Hablamos del riesgo de nuevos ingresos de competidores al mercado. Hablamos precisamente del poder de negociación de las empresas. Acuérdense que hay empresas muy grandes que tienen un poder de negociación y eso marca la diferencia definitivamente. Hablamos de la calidad de proveedores y a esto me voy y me acuerdo una vez que estuve asesorando a una muchacha que tenía una empresa de bolsos y ellos mandaban a producir, digamos, la parte principal del cuero en Panamá. Y siempre tenían problemas seriosísimos porque nunca les quedaban bien con los tiempos. Entonces pasaban las temporadas en que podían tener grandes ventas y todo se les venía abajo porque el producto no les llegaba a tiempo. Entonces el poder de proveedores es sumamente importante. ¿Con quién me estoy aliando? ¿Quién está comprometido y casado con operación conmigo? Está la amenaza de los sustitutos. ¿Qué quiere decir eso? En muchos casos, las copias, por ejemplo, ustedes ahora encuentran marcas de empresas grandes como Adidas, Nike y todo en copias. Y esto mucho se da por el mercado chino también. El poder de negociación de los proveedores también, eso es sumamente importante. Y la rivalidad entre las compañías establecidas en la industria. Entonces yo debo analizar a estas 5 fuerzas, pero a estas 5 fuerzas debo añadirles adicional las fuerzas macro del entorno. ¿Cuáles son esas fuerzas macro del entorno? Por ejemplo, el ambiente tecnológico, el ambiente político de un país, el ambiente cultural de un país, la parte socioeconómica, las fuerzas demográficas, ¿verdad? De un país. No es lo mismo un país con mucha educación o altos niveles de educación en la población que muchos porcentajes de personas indígenas o analfabetas, por ejemplo, en un país. Eso marca muchísimo la diferencia. Todo lo que tiene que ver con políticas y normas o reglamentos, la parte legal, por ejemplo, de un país también, y todo lo que tiene que ver con las fuerzas macroeconómicas. Entonces, el análisis de oportunidades y amenazas nos va a llevar a centrarnos en un poco de estos aspectos, como lo van a poder ver
en lo que está en el entorno y en el libro. Sin embargo, yo debo pensar en el análisis de estas alternativas y estas cosas a partir de la toma de decisiones, a partir de la creación de estrategias para llevar a mi empresa o a mi negocio a obtener una mayor rentabilidad, un mayor nivel de utilidades, una mejor integridad del mercado y una posición que nadie más se la pueda quitar en el mercado. Entonces los invito a que lean mejor el capítulo número 2 y poder seguir hablando de este tema que es sumamente apasionante. Que estén muy bien. Hasta luego.